Los delitos de falsedad documental se encuentran tipificados en el Código Penal argentino entre los artículos 292 a 299 inclusive. Estos tipos penales se encuentran insertos entre los delitos contra la fe pública, que la doctrina define como la fiabilidad objetiva del tráfico jurídico. En estos delitos en particular se lesiona la fiabilidad objetiva de ciertos documentos que procede de un hecho institucional, una prescripción de la autoridad o una imposición del orden jurídico. La fe pública es la fiabilidad objetiva conferida por el Estado a determinado sector del tráfico jurídico, sostiene Pérez Barberá. Esta fiabilidad es independiente de la confianza subjetiva de las personas. La fiabilidad tiene que ver con una imposición del Estado, tiene que haber sido impuesta por el Estado más allá del número indeterminado de personas que confíen o no en el tráfico jurídico. Quizás haya un grupo de personas que no confíen en el tráfico jurídico, pero ese es un estado mental que no se protege entre los delitos contra la fe pública, sino que se refiere a una fe objetiva, una propiedad conforme a la cual un objeto debe tenerse por auténtico y por verdadero. En eso consiste la fiabilidad, una propiedad conforme a la cual ese objeto puede tenerse por verídico. La mera confianza es un estado mental, como vimos. Aquí eso no es lo que se protege, sino que se protege el hecho institucional. El Estado que instituye que determinados documentos o la moneda tiene un valor probatorio o un valor representativo. El Estado es quien le otorga fuerza probatoria a determinados objetos. Por ejemplo, si la moneda de un país no mereciese ninguna confianza para sus habitantes, eso no significa que esa moneda deje de ser portadora de fiabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque esa fiabilidad ha sido conferida por el Estado, que es quien se autorregula como un órgano generador de tráfico jurídico y además regula los actos de los particulares que intervienen en ese tráfico. La fe pública entonces vendría impuesta por un acto de autoridad. Arocena, citando a Silva Sánchez, sostiene que los tipos penales de falsedad documental tutelan el derecho de los ciudadanos a confiar en determinados datos contenidos en ciertos documentos, confianza que es necesaria para la toma de decisiones en la interacción social. Se hace necesario en toda sociedad organizada confiar en ciertos documentos, lo contrario implicaría paralizar la interacción social para investigar detalladamente los datos necesarios para tomar una decisión. Por ejemplo, en el caso de una escritura pública, la misma goza de fiabilidad objetiva por un hecho institucional, de ser un profesional dotado de la función fedataria, es decir, de dar fe de ciertos hechos. Sería muy difícil la interacción social si nos tomáramos el trabajo, antes de llevar a cabo cualquier acto, de investigar si todo lo que se afirma en una escritura pública es verídico. Se supone que los ciudadanos podemos confiar legítimamente en ese contenido porque proviene de un sujeto imbuido, investido de la función fedataria. Bacigalupo, por su parte, hace una distinción según se trate de documentos públicos o documentos privados. En el caso de los documentos públicos, sostiene que se protege la fe del público en las constataciones documentadas por el oficial público, mientras que en los documentos privados se protegería la fe del público en la atribución de una declaración a determinada persona. Vamos a comenzar a trabajar con los tipos penales en particular. El primero de los tipos penales de falsedad documental que encontramos en el código es el de la falsedad material, que está tipificada en el artículo 292 del Código Penal en su forma simple y agravada. El primer párrafo del artículo 292 tipifica la falsedad material en su figura básica, en los siguientes términos: el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, si se tratare de un instrumento público, y con prisión de 6 meses a 2 años, si se tratare de un instrumento privado. De forma tal que vamos a encontrar aquí dos acciones típicas, una de las cuales tiene una distinción: hacer un documento falso, que puede hacerse en todo o en parte, hacer un documento totalmente falso o parcialmente falso.
Luego podemos adulterar un documento verdadero. Los objetos sobre los cuales recaen las acciones típicas son documentos públicos o privados, y además exige como resultado la posibilidad de perjuicio, porque este es un delito de peligro concreto. A nivel subjetivo es un delito doloso que va a requerir el conocimiento de todos estos elementos. Esta clase de falsificación es la que se efectúa sobre los signos del documento. Es decir, los signos que garantizan la autenticidad del documento, como las firmas y los sellos, o los que componen la materialización de la declaración en el soporte físico, las letras de las palabras. Se denomina falsedad material porque se requiere intervenir en la materia física en la cual se han incorporado los signos, o bien porque es necesario aportar materia física para concretar en un soporte físico una declaración. En esta clase de falsedad no interesa la verdad del contenido de la declaración. Lo importante es la falsedad del emisor. La falsedad del emisor es lo verdaderamente relevante en la falsedad material. Lo que se vulnera es la autenticidad física de los signos con los que está hecha la declaración o de los que identifican a su emisor. Se puede cometer falsedad material generando una declaración verdadera, en el sentido de que su contenido se corresponde con la realidad. Por ejemplo, un sujeto pierde su DNI y se fabrica en su casa uno nuevo, con todos los datos reales, no falsifica verdaderamente el contenido, comete una falsedad material, aunque lo que va a faltar quizás es la posibilidad de causar perjuicio. Se comete falsedad, aunque todos los datos son verdaderos, porque lo que se compromete es la función de garantía del documento. No se puede determinar a un emisor, porque el emisor de ese DNI falsificado no es la autoridad administrativa. Veamos cada una de las acciones típicas. La primera es hacer un documento completamente falso. Esto consiste en crear, fabricar o confeccionar un documento. Esta acción se corresponde con la generación ex novo de un documento, es decir, la generación nueva de un documento, falsificando sus signos de autenticidad, los sellos, las firmas y además los signos que componen la declaración, con idoneidad suficiente para generar engaño en sus destinatarios. Aquí se atribuye el texto de un documento a quien no lo ha otorgado. La doctrina lleva a cabo una distinción según se trate de un documento público o privado. Si se trata de un documento público, es irrelevante que el documento se atribuya a una persona realmente existente o a alguien imaginario o ficticio. La firma en el documento público puede ser imitativa o creativa. Imitativa va a ser cuando se atribuye el documento a una persona que existe, porque imitamos la firma de una persona que sí existe, y va a ser creativa cuando se lo haga respecto de una persona inexistente. Creamos la firma de una persona que no existe. Para que exista posibilidad de perjuicio, va a alcanzar con la imitación de los sellos de los documentos públicos, porque son dichos sellos los que corporizan las regulaciones legales previas. No es posible inventar esos sellos. Los signos de autenticidad de los documentos públicos están relacionados con las formas exteriores del acto, más que con la firma del funcionario público. Además, los documentos públicos están destinados a relacionarse con personas indeterminadas, que no necesitan conocer la identidad del funcionario firmante. Eso no es relevante. Lo mismo ocurre con los documentos privados dotados de poder circulatorio, como letras de cambio o títulos de crédito transmisibles por endoso. La situación cambia cuando hablamos de un documento privado no circulatorio. En este caso, la firma debe ser imitando la verdadera. La firma debe ser simulada imitando la firma verdadera de alguien que exista. No puede crearse una firma de una persona inexistente en un documento privado no circulatorio, porque según el Código Civil y Comercial, la firma es el único signo de autenticidad en los documentos privados, según lo establece el artículo 288 del Código Civil y Comercial. Si en la falsificación de documento privado no se imita una firma verdadera, no existe la posibilidad de causar perjuicio en el destinatario, porque emisor y destinatario se conocen en el documento privado. De todas formas, la firma imaginaria en documentos privados, si bien no es suficiente para la tipicidad de este delito, sí podría configurar eventualmente un caso de ardido engaño en los términos del delito de estafa, pero no en el delito de falsedad documental.
La siguiente acción típica es hacer parcialmente un documento falso. Aquí consiste la acción típica en agregar declaraciones falsas a un instrumento, a un documento que es auténtico. Es un caso de falsificación parcial, donde se añaden declaraciones que no existen. Es necesaria entonces la existencia previa de un documento auténtico en este caso, al cual se le agregan materialmente signos de autenticidad o signos constitutivos de su declaración. Por ejemplo, agregando una firma o agregando manifestaciones que no fueron realizadas por el emisor. Se trata de una actividad agregativa. Si lo que se hace es modificar un documento auténtico existente, entonces vamos a estar ante la acción típica de adulteración, que es la siguiente acción típica. No se comete este delito si se agregan declaraciones a un soporte físico firmado en blanco, porque no se trataría de un documento, pero sí podría tratarse eventualmente de un abuso de firma en blanco del artículo 173, inciso cuarto, que es una forma de defraudación. Si el documento se encuentra en blanco, no tenemos ninguna declaración de voluntad, entonces no podríamos cometer falsedad, pero sí podríamos cometer una defraudación especial del artículo 173, inciso 4. La siguiente acción típica es la adulteración de un documento verdadero. Aquí se trata de modificar o alterar materialmente un documento, sustituyéndose las declaraciones originales o suprimiéndolas. Aquí consiste la acción típica en modificar el tenor de un instrumento legítimo sin modificar a su otorgante. La diferencia con la acción típica anterior, hacer parcialmente un documento falso, está en que en ese hacer parcialmente un documento, nosotros agregamos, ¿sí?, determinados signos. En cambio, en la adulteración, las sustituimos o las suprimimos. Deben hacerse uso también en los delitos de falsedad los criterios de imputación objetiva en cuanto a que una falsificación burda no es suficiente para afectar al bien jurídico porque no representa un riesgo relevante y serio para la fiabilidad objetiva del tráfico jurídico. Por ejemplo, falsificar un DNI sin utilizar el mismo soporte, el mismo tipo de letra, las medidas de seguridad presentes en el documento. Esto sería un caso de falsedad inocua, porque cualquier persona podría advertir fácilmente que se trata de una falsificación. Es el mismo criterio que utilizamos en la falsificación de moneda, dibujarle bigotes y manchas al rostro de San Martín y añadirle 2 ceros al 5 para falsificar un billete de 500, es un caso de atipicidad por una burda imitación que no es apta para generar desconfianza alguna sobre la fiabilidad de la moneda. Cualquier sujeto que reciba el billete podrá darse cuenta de que es falso. Lo mismo ocurre en el caso de la falsedad documental. Si falsificamos un DNI y ni siquiera tenemos los recaudos, ni siquiera tomamos los recaudos de hacerlo en un soporte similar o con el mismo tipo de letra o con los sellos que garantizan la autenticidad, entonces esa conducta es atípica porque es una imitación burda. Respecto del objeto del delito, la ley civil no define expresamente lo que debe entenderse por documento. En el Código Penal encontramos una referencia en el artículo 77 del Código, donde dice que el término documento comprende toda representación de actos o hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión. Documentos son aquellos que por su función resultan aptos o idóneos para configurar el tráfico jurídico, que se encuentra dotado de fiabilidad jurídica por parte del Estado. ¿Qué es el tráfico jurídico? Son todas aquellas actividades que tienen que ver con el establecimiento de relaciones jurídicas. No podemos dotar de tanta amplitud el concepto de documento. En caso contrario, si yo escribo a alguien en un papel, le escribo te amo y firmo debajo, pero en realidad no lo amo, entonces estaría cometiendo falsedad documental. Bueno, esa no es la interpretación que tenemos que dar. Limitamos a el tráfico jurídico, establecimiento de relaciones jurídicas como el objeto de esos documentos. ¿Y qué son las relaciones jurídicas? Cuando a través de un acto jurídico creamos, modificamos, transferimos, conservamos o aniquilamos derechos, que pueden ser obligaciones o derechos reales. Entonces, documento jurídico apto para configurar el tráfico jurídico en general es toda declaración materializada
en forma perdurable que permita reconocer a un emisor, destinada a establecer relaciones jurídicas e idónea para ello. De esa manera vamos a encontrar las funciones del documento. En general, la doctrina afirma que los documentos desempeñan una triple función. La primera de ellas, la función de perpetuación. Debe existir en este caso una declaración, un acto de habla, una locución que se materialice a través de signos perdurables en el tiempo. Para que exista un documento, la declaración debe estar materializada, corporizada. Es necesaria la escritura, en este caso, y es una exigencia que también se satisface en los casos de documentos digitales. Para que pueda perpetuarse, además, el soporte físico del documento debe ser duradero. No puede ser un documento una manifestación escrita sobre la arena o sobre la nieve, porque no es algo que pueda perpetuarse, no es un soporte duradero. La segunda función de los documentos es la denominada función de garantía, que está relacionada más bien con la posibilidad de conocer al emisor del documento jurídico. Quien elabora un documento es garante de la efectividad de ese medio probatorio. Solamente puede existir un documento jurídico si a partir del objeto físico mismo se puede reconocer a un emisor, aunque después este emisor resulte falso. Quien debe ser reconocible a partir del documento no es el escribiente, sino el declarante, porque es al declarante a quien le vamos a imputar jurídicamente el contenido del documento. Solamente el declarante es garante de la declaración contenida en el instrumento. Por ejemplo, el jefe que dicta una carta a su secretaria. El que debe ser reconocible es el jefe que está dictando, no la secretaria que es la que escribe. Por último, la tercera función de los documentos es denominada función de establecimiento de relaciones jurídicas, o más bien la función probatoria. Solamente pueden ser objeto de falsedad documental aquellas declaraciones materializadas en un soporte físico duradero que tienen por finalidad establecer relaciones jurídicas. Se trata de la función probatoria de los documentos, es decir, de acreditación de que a través del documento se ha establecido una relación jurídica. El documento debe tener capacidad de servir como medio de prueba de esa relación jurídica. Y aquí se incluyen tanto los documentos dispositivos como los documentos testimoniales. Para la consumación del delito se exige un elemento particular que es la posibilidad de perjuicio, con lo cual este es un delito de peligro concreto, porque se exige el elemento peligro para la consumación del mismo, aunque está redactada más bien en una forma potencial en el texto del código. Para la consumación de los delitos de falsedad se requiere de un peligro potencial, una acción potencialmente dañosa. Esta posibilidad de perjuicio debe existir respecto de otro bien jurídico distinto a la fe pública, como puede ser un perjuicio económico o un perjuicio moral perteneciente a un tercero. Ahora bien, respecto a la consumación de la posibilidad de causar perjuicio, debemos hacer una distinción según se trate de documentos públicos o privados. La opinión dominante en la doctrina sostiene que si se trata de la falsificación de un documento público, no es necesario, no se hace necesario usar el documento para la consumación de la falsedad. ¿Por qué? Porque la sola existencia de la falsedad ya hace nacer la posibilidad de perjuicio en un instrumento público, porque son documentos portadores de fe pública por sí mismos, a diferencia de los documentos privados que no tienen per se fe pública y por ello deben ser utilizados para que exista un verdadero perjuicio. Los documentos públicos hacen plena fe de la realización del acto, la fecha y el lugar, los hechos que el oficial público manifiesta que ocurrieron frente a él o hechos cumplidos por él. El delito se consuma entonces con la mera elaboración o adulteración del documento en el caso de los documentos públicos. No se requiere de la causación de un resultado distinto o separable en el tiempo. En cambio, en los documentos privados, la consumación se produce recién cuando son usados conforme su destino jurídico. Además, el Código Civil y Comercial nos dice expresamente en el artículo 289
cuáles son los instrumentos públicos, escrituras públicas y las copias o testimonios, instrumentos extendidos por escribanos o funcionarios públicos con los requisitos establecidos por las leyes, los títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a las leyes que autorizan su emisión. En el segundo párrafo del artículo 292 vamos a encontrar la falsedad material agravada, en el segundo y también en el tercer párrafo. Dice, si el documento falsificado o adulterado fuera de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de 3 a 8 años. Para los efectos del párrafo anterior, están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento. Ahora, el fundamento del agravante reside en la gran importancia de los derechos acreditados por estos documentos, que son derechos personalísimos, como ser la identidad de las personas. Y en el caso de los automotores, la agravante se fundamenta en la importancia económica y social que revisten estos bienes. Ahora, documento destinado a probar la identidad de las personas es solamente el DNI, el Documento Nacional de Identidad, expedido exclusivamente por el Registro Nacional de las Personas. No es sustituible ese DNI. Luego, los documentos destinados a acreditar la titularidad del dominio de vehículos automotores, este es el título automotor, y los documentos destinados a acreditar la habilitación para circular de vehículos automotores es comprensiva de la cédula verde y la cédula azul. Finalmente, en el tercer párrafo del artículo 292 vamos a encontrar una equiparación porque se equiparan ciertos documentos a documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, como vimos, los que se dan a integrantes de Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y demás. Pero es una equiparación exclusivamente a los efectos de la pena, no es una asimilación conceptual, sino que es una asimilación meramente punitiva. En el artículo 293 del Código encontramos el delito de falsedad ideológica. Dice el 293, será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar de modo que pueda resultar perjuicio. Esa es la figura básica. Y la agravante, si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años, es decir que comparte la misma agravante con la falsedad material, la falsificación material. La falsedad ideológica se caracteriza por la inveracidad de las declaraciones contenidas en el documento, a diferencia de la falsedad material donde se opera sobre el soporte mismo del documento. En este caso, el documento público es auténtico materialmente, pero contiene declaraciones falsas que no se corresponden con la realidad en relación con el objeto que debe probar. Por eso se llama falsedad ideológica, porque las ideas vertidas en un documento que es auténtico, que es verdadero, ese es el problema acá. La falsedad está en las ideas volcadas en un documento que es auténtico. A diferencia de la falsedad material, donde materialmente el documento es falso. Ahora, veamos cuáles son las acciones típicas. Las acciones típicas en este caso son insertar declaraciones falsas o hacer insertar declaraciones falsas en un instrumento público siempre que exista posibilidad de perjuicio y además es un delito doloso. No se incluyen en este caso los instrumentos privados, solamente los documentos públicos, y hacemos la aclaración de que nuestro código utiliza las expresiones documento e instrumento indistintamente. Pareciera que entonces son sinónimos y no hace falta que nosotros hagamos ninguna distinción. La acción típica, insertar declaraciones falsas, quiere decir incluirlas en el documento, introducir las declaraciones falsas escribiendo en el documento o sobre el documento.
Es decir, materializar las declaraciones en el soporte físico te permitirá la perpetuación de las declaraciones, escribiéndolas en el documento. Cuando nos encontramos ante un caso de falsedad, cuando la declaración expresa algo que no se corresponde con lo efectivamente ocurrido, sea porque directamente nunca ocurrió, o bien porque ocurrió de un modo distinto. Es un delito especial propio, porque solamente puede ser cometido por el funcionario público que obra como fedatario de las cosas que ocurren en su presencia. Solamente el fedatario puede insertar declaraciones en un instrumento público. Declaración falsa, entonces, es aquella que no se ajusta a lo realmente acontecido en la presencia del escribano o del funcionario público. La siguiente acción típica es hacer insertar declaraciones falsas. Esto implica lograr que el fedatario inserte en el instrumento manifestaciones que no se corresponden con lo realmente ocurrido. Esta acción, que también es un delito especial propio, la lleva a cabo el otorgante del acto jurídico. El otorgante del acto que logra que el fedatario inserte en el documento las declaraciones falsas. Ahora bien, la falsedad debe estar referida a un hecho del pasado, que el documento debe probar. Solamente pueden probarse hechos del pasado. Uno no puede probar un hecho del futuro por medio de un documento. No puede tratarse de un documento futuro, de un acontecimiento futuro, no puede tratarse. Por ejemplo, una partida de defunción que consigna erróneamente el domicilio del difunto no constituye falsedad ideológica, porque la partida de defunción no prueba el domicilio del fallecido, sino solamente prueba el hecho de la muerte. Por eso la falsedad tiene que estar circunscripta al hecho que debe probar ese documento. Respecto a la posibilidad de causar perjuicio, son idénticas las consideraciones respecto al caso de la falsedad material. Claro que al ser la falsedad ideológica solamente punible en el caso de los instrumentos públicos, no es necesario el uso del documento. Este es un delito doloso, el tipo subjetivo está compuesto por el dolo, que no va a requerir de ningún elemento subjetivo adicional, pero el dolo, es importante que lo sepamos, debe abarcar todos estos elementos, incluida la posibilidad de causar perjuicio. Y este es un dato común a la falsedad material y a la falsedad ideológica. El autor debe saber en ambos casos que el documento falso puede causar un perjuicio. Esta aclaración es importante porque hay un sector de la doctrina que entiende que la posibilidad de causar perjuicio no es un elemento del tipo penal, sino una condición objetiva de punibilidad que nada tiene que ver con el dolo. Sin embargo, en el esquema que estamos desarrollando, la posibilidad de perjuicio es un elemento del tipo objetivo, como un elemento necesario para la consumación de la falsedad, sea material o ideológica, y por ende debe estar comprendida en el dolo, en el conocimiento del autor. En el artículo 294 vamos a encontrar una forma muy particular de falsedad que se denomina falsedad por supresión o destrucción de documento. Algunos autores como Dona dicen que se trata de un caso de falsedad impropia. En realidad es una forma de falsedad material porque opera sobre el cuerpo del documento. El autor hace desaparecer la fuente de la verdad en el caso de la falsedad por supresión o destrucción de documento. No tiene que ver con la idea fijada en el documento, sino con el cuerpo material del mismo. El texto del artículo 294 del Código dice: el que suprimiere o destruyere en todo o en parte un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores en los casos respectivos. Bien. Las acciones típicas entonces son básicamente dos: suprimir y destruir. Suprimir consiste en ocultar, hacer desaparecer o sustraer el documento de quien lo tiene legítimamente en su poder. Puede cometerse por omisión cuando quien estando obligado a exhibir o entregar el instrumento no lo hace cuando es requerido para ello. Cuando requieren al sujeto obligado a exhibir o entregar el instrumento, no lo hace, y esa es una forma de cometer este delito por omisión. La siguiente acción típica es destruir el documento, es decir, deshacerlo materialmente, rompiéndolo, quemándolo, inutilizándolo, borrando o volviendo ilegible el texto mismo del documento.
La supresión o destrucción pueden ser ambas, totales o parciales, pero lo relevante es que las acciones típicas recaigan sobre una parte esencial del documento, es decir, sobre la parte del documento que incluya la declaración que acredita la relación jurídica. Objeto del delito puede ser un documento público o privado, que en este caso debe ser auténtico. Suprimir o destruir un documento que es falso en realidad no es una conducta típica. En todo caso, podría ser una tentativa inidónea si el autor se representase que el documento es verdadero cuando en realidad no lo es. Pero para la consumación de este delito se requiere la supresión o la destrucción de un documento que es auténtico. Por eso Dona dice que es una clase de falsedad impropia, porque en realidad el documento es auténtico. Lo que se hace es suprimir o destruir la parte que acredita esa relación jurídica, y por eso es imposible probar, se afecta la función probatoria del documento, porque como hicimos desaparecer el documento o destruimos parcialmente el documento, no tenemos la prueba, ¿sí?, que es lo que tiene que acreditar finalmente ese documento. Se sostiene que para la consumación del artículo 294 es necesario que se haya impedido el uso del documento a quien tenía la facultad o el deber de utilizarlo, porque solamente destruir o suprimir el documento no genera posibilidad alguna de perjuicio a la fiabilidad objetiva del tráfico jurídico, hasta tanto no tiene lugar el momento en el cual quien tiene la facultad u obligación de usarlo se ve imposibilitado de hacerlo. Es decir, para que se consume, el que está obligado o facultado a usar el documento no lo puede hacer. No es cualquier uso el que debe ser evitado. Debe tratarse de un uso tal que hubiese colocado al documento en situación de configurar el sector del tráfico jurídico dotado de fiabilidad objetiva. El artículo 295 del Código Penal tipifica el delito denominado falsificación de certificado médico. Sufrirá prisión de 1 mes a 1 año el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión, cuando de ello resulte perjuicio. Esa es la figura básica. Vamos a ver que la acción típica aquí es dar por escrito un certificado médico falso. La autoría es calificada porque solamente puede llevar a cabo esta acción típica un médico matriculado. Y además el resultado es el perjuicio. Respecto de ese perjuicio debe existir un nexo causal y de imputación objetiva entre el certificado médico falso y el resultado perjudicial. En este caso, la aseveración del elemento perjuicio es mucho más clara o más imperativa que en el caso de las falsedades que ya desarrollamos. Dice el texto, cuando de ello resulte perjuicio, es decir, que se requiere el resultado perjuicio, no la posibilidad de causar un perjuicio, sino que se va a requerir que se haya ocasionado un perjuicio efectivo. Esa va a ser la diferencia con los casos anteriores. En realidad, la falsificación del certificado médico es un caso de falsedad ideológica. Es un caso de falsedad ideológica porque se está insertando en un instrumento una declaración que no es cierta. El médico está insertando en un instrumento que una persona padece una enfermedad que no padece. Entonces la falsedad es ideológica. Solamente que esta falsedad ideológica se está plasmando en un documento privado, porque los certificados médicos no son instrumentos públicos. Son instrumentos privados, son documentos privados. Entonces, la falsificación del certificado médico es una excepción a la regla de que la falsedad ideológica solamente recae sobre documentos públicos. En este caso hablamos de una falsedad ideológica en un documento privado. La acción típica es dar por escrito, es decir, otorgar o entregar un certificado médico. El certificado médico es un instrumento privado por medio del cual un médico afirma por escrito la existencia o inexistencia de una enfermedad, de una persona o una lesión, y además deben expedirse conforme a los requisitos que establece la ley de ejercicio de la medicina. El certificado debe ser falso. El médico debe afirmar la existencia de una enfermedad o lesión que no existe o que no existió en el pasado, o negar la existencia de una enfermedad que sí existe o que sí existió en el pasado,
o aseverar la existencia de una enfermedad o lesión diferente a la que efectivamente existió. Simplemente era una fiebre y el médico aseveró que era una enfermedad más grave, una enfermedad diferente. Es un delito especial propio, como vimos, porque solamente lo puede cometer un médico matriculado, es lo único que puede expedir certificados médicos. Si esta conducta la cometiese un particular imitando un certificado médico, su acción es típica del delito de falsedad material del artículo 292, porque está haciendo en todo un documento falso, está construyendo un documento falso el particular. El resultado aquí debe tratarse de un perjuicio efectivo, no basta con la mera posibilidad para la consumación. Por ejemplo, el médico que falsifica, certifica falsamente que el testigo citado en una causa padece una enfermedad que lo obliga a permanecer en reposo y por eso no pudo acudir a declarar, no pudo tomarse de declaración porque el médico estableció falsamente en un certificado médico que ese testigo padecía de alguna enfermedad que lo hace guardar reposo o que no pueda hablar. En este caso no hay un perjuicio económico, pero sí hay un perjuicio para la administración de justicia que se vio privada de ese testimonio en forma injusta, porque en realidad eso es falso, el testigo no padecía ninguna enfermedad. Este delito se agrava, según el segundo párrafo, cuando si se tratase, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital. En este caso la pena será de 1 a 4 años. ¿Por qué se agrava la pena en este caso? Si se tratase de un certificado médico falso que por medio del cual se recomienda o se debe internar a una persona sana en uno de estos lugares, si esa es la consecuencia, hay un mayor perjuicio para una persona que corre peligro de ser privada injustamente de su libertad en un instituto de salud mental o en un lugar de aislamiento para infectados de enfermedades contagiosas, eso es un lazareto, o bien en un hospital. Por ese motivo se agrava la pena porque representa un mayor perjuicio para la persona que puede ser privada injustamente y legalmente de su libertad. Luego el artículo 296 tipifica el delito de uso de documento o certificado falso. Dice el artículo 296, el que hiciere uso de un documento o certificado falso o adulterado será reprimido como si fuere autor de la falsedad. Aquí la acción típica es usar el documento o certificado falso o adulterado. ¿Qué quiere decir usar? Hacerlo valer, hacer valer el documento, exhibirlo, presentarlo. Sin embargo, debemos precisar que el documento debe hacerse valer conforme a su propia finalidad, con lo cual exhibir el documento falso a un tercero para presumirlo, para vanagloriarse, dicen los autores, no es una acción que quede encuadrada en este tipo penal, porque no se lo está haciendo valer conforme a la finalidad, si simplemente exhibimos ese documento falsificado para presumir que tenemos un documento falsificado. En ese caso no se está haciendo un verdadero uso relevante del certificado o el documento falso, porque no es esa la finalidad del mismo. Objeto de este delito van a ser documentos o certificados falsos o adulterados que hemos estudiado en los artículos anteriores, instrumentos públicos y privados, incluyendo por supuesto a los certificados médicos. Respecto de la autoría, este es un delito común, cualquier persona puede ser autor de este delito, pero exceptuando al falsificador. El falsificador, el sujeto que falsificó el documento, no puede ser autor luego del uso del documento, porque debe tratarse entonces el autor aquí de una persona distinta a la del falsificador. ¿Por qué motivo? Porque quien falsifica y luego hace uso del documento solamente está en la fase de agotamiento de la falsificación, está agotando la falsificación. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el delito de encubrimiento. El sujeto que se autoencubre lo que está haciendo es agotar el delito previo, por eso el autoencubrimiento es impune. Sucede una cosa similar, en este caso un fenómeno similar, porque no puede ser autor del uso del documento quien lo haya falsificado. Entonces puede ser cualquier persona salvo que haya sido el propio falsificador.
Además, la doctrina entiende que, aunque no está expresamente en el texto, la posibilidad de perjuicio debe agregarse como elemento del tipo objetivo porque es un elemento común a prácticamente todas las formas de falsedad. Las falsificaciones solamente son punibles en la medida de que exista esa posibilidad de un perjuicio, porque el derecho penal es de última ratio y no podría punir cualquier falsedad, sea material o ideológica. Luego, en el artículo 297 no encontramos un tipo penal nuevo, pero sí encontramos una equiparación. Dice, para los efectos de este artículo, de este capítulo, quedan equiparados a los instrumentos públicos los testamentos hológrafos o cerrados, los certificados de parto o de nacimiento, las letras de cambio y los títulos de crédito transmisibles por endoso o al portador que no estén comprendidos en el artículo 285. Entonces, esta equiparación se hace a los efectos de la pena, no es una equiparación conceptual, porque el legislador ha querido que el autor de falsificación de estos instrumentos privados reciba la pena de la falsificación de los instrumentos públicos, que como vimos es mayor. Si analizamos los textos, en el artículo 292, falsificar el documento público tiene más pena que el caso de los instrumentos privados. Entonces es una mera equiparación a los fines punitivos, pero no es una equiparación conceptual. El artículo 298 tampoco tipifica un nuevo tipo penal, sin embargo tipifica un agravante para los funcionarios públicos cuando alguno de los delitos previstos en este capítulo fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá además inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena. La agravante exige que el autor sea funcionario público, por supuesto, es un delito especial impropio, en los términos del artículo 77 del Código, es decir, quien participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente, y además se va a exigir otro elemento que es el abuso funcional, lo que implica aprovecharse de su carácter de funcionario para llevar a cabo las acciones típicas. En caso contrario, no tendría lugar la agravante. Si ni siquiera se valiese de esa función, no tendríamos la agravante, porque lo contrario sería incurrir en un derecho penal de autor y no en un derecho penal de acto. Lo verdaderamente relevante es que haya habido abuso funcional. Es importante destacar en esta agravante que no están incluidos en la misma los escribanos públicos, porque si bien desempeñan una función pública, lo hacen en el ejercicio de una actividad privada, para la cual se requiere una habilitación especial, pero eso no es equivalente a nombramiento por autoridad competente. El escribano público desempeña una función pública, que es la función fedataria, pero es un profesional privado, con lo cual no estaría incluido en esta agravante. Finalmente, en el artículo 299 del Código vamos a encontrar el delito de fabricación, introducción o tenencia de materiales destinados a la falsificación. En realidad el artículo 299, vamos a aclarar, no está en el capítulo de las falsedades documentales, sino que es un capítulo adicional, es el capítulo cuarto, como podemos ver, cuyo acápite es disposiciones comunes a los capítulos precedentes. ¿Qué implica esto? Que el artículo 299 también es aplicable a los casos de falsificación monetaria y falsificación de sellos, no solamente limitada a la falsificación documental. Es una disposición común a todos los capítulos precedentes, que son 3, falsificación de moneda, de sellos y falsificación de documentos. Dice el artículo 299 que sufrirá prisión de 1 mes a 1 año el que fabricare, introdujere en el país o conservare en su poder materias o instrumentos conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este título. Así que por eso es mucho más amplia la disposición del artículo 299, no limitada a la falsedad documental, sino también a la falsificación de moneda. Bien, ¿qué fenómeno tiene lugar con el artículo 299? Sabemos, porque estudiamos el iter criminis, que las etapas de progresión de un delito son la ideación, la preparación, la ejecución y finalmente la consumación. De todas estas 4 etapas, solamente el comienzo de ejecución es punible, con lo cual lo que hayamos hecho antes de falsificar, antes de comenzar a falsificar, es un acto preparatorio que por su naturaleza es impune.
Sin embargo, el legislador ha tomado aquí una decisión de política criminal, de no esperar a que se comience a falsificar para poder punir ciertos actos. Se establece una pena bastante reducida en comparación con los delitos de falsedad, que tienen una pena más grave, pena de prisión de 1 mes a 1 año, al que fabricare, introdujere en el país o conservare en su poder los instrumentos o materias para llevar a cabo la falsificación. Fabricar es construir, elaborar las materias o instrumentos. Introducir en el país quiere decir trasladar desde afuera hacia adentro del territorio nacional tales instrumentos. Conservar en su poder en realidad es una acción que podríamos resumir en tener, es un caso de delito de tenencia, mantener las cosas dentro del ámbito de disponibilidad. En esa particularidad basta con tener la cosa, conservar en su poder esas cosas. ¿Qué son esas cosas? Los objetos del delito, materias e instrumentos. Las materias son las sustancias utilizadas para la falsificación, como el papel, la tinta o los metales, y los instrumentos son los objetos con los que se lleva a cabo la falsedad, como ser los sellos, máquinas y aparatos que están destinados a tal fin. No debe caber la menor duda respecto del destino de las materias o instrumentos, porque el tipo penal exige que sean conocidamente destinados a cometer alguna de las falsificaciones legisladas en este título. Es un delito doloso que por supuesto requiere el conocimiento de cada uno de los elementos del tipo penal, y son delitos que excepcionalmente han sido punibles, porque esta figura penal tipifica conductas que, de no estar expresamente incluidas aquí como punibles, serían atípicas, porque serían en realidad actos preparatorios de los delitos de falsedad monetaria o documental. Si yo fabrico los materiales o instrumentos para falsificar, en realidad estoy en una etapa preparatoria, lo mismo que ir a comprar el veneno para matar a otro. Sin embargo, el legislador ha dicho, no voy a esperar a que se comience a falsificar y ya voy a tipificar conductas previas a la lesión. El legislador ha decidido adelantar la punibilidad a un estadio previo a la falsificación, a un estadio previo a la lesión efectiva del bien jurídico. Por eso son delitos de puesta en peligro en este caso, y no son delitos de resultado o de lesión efectiva. Es un delito de autoría común, porque cualquier persona lo podría llegar a cometer. Sin embargo, hay que hacer una aclaración importante respecto de la relación concursal. La relación concursal que existe entre estos delitos con la falsificación posterior. ¿Por qué? Porque si un sujeto tuviese en su poder las materias o instrumentos para falsificar y lo descubrimos, la policía lo aprehende, previamente habiendo allanado el domicilio, se lo aprehende y se le imputa el delito del artículo 299 con prisión de 1 mes a 1 año. Ahora, ¿qué sucedería si ya lo hubiésemos aprehendido luego de haber falsificado moneda o luego de haber falsificado documentos? Todavía tiene en su casa las máquinas, por supuesto, pero no es algo tan fácil de deshacerse, porque además lo quiere seguir haciendo, porque falsificó una plancha de monedas o falsificó un grupo de documentos, y en el futuro piensa seguir falsificando. ¿Qué relación concursal existiría entre la tenencia de los materiales para falsificar y la verdadera falsificación, la falsificación efectiva? Bueno, claramente no podemos pensar que sean hechos independientes, no son acciones independientes la una de la otra, porque fabricamos las materias o instrumentos para con posterioridad cometer la falsedad, para con posterioridad falsificar. Entonces, los delitos de falsificación absorben al delito del artículo 299. Se va a tratar de un concurso aparente por consunción. ¿Por qué? Porque la falsificación consumada ya contiene dentro de sí a la falsificación intentada y también a los actos preparatorios de esa falsificación. Con lo cual, un sujeto que tiene los materiales y ya ha falsificado, ya ha consumado una falsificación de moneda o una falsificación documental, no está en un supuesto de concurso ni ideal ni real, sino se trata de un mero concurso aparente donde absorbe la figura específica, la figura de la falsificación, sea monetaria, de sellos o la falsedad documental.